La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. En Mateo capítulo 5, desde el versículo 13 en adelante, dice: Vosotros sois la sal de la tierra. Mateo 5, 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, sigue diciendo el 14. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Sobre el candelero es que se pone, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amantísimo Padre Celestial, honramos tu nombre y a tu Hijo Jesucristo, y tú, Jesús. Te alabamos porque eres el Rey. Nos llamas a ser sal y luz en este mundo, y te pedimos que nos asistas como siempre por el Espíritu Santo prometido, para cumplir los propósitos y los designios por los cuales nos has llamado a militar en tu reino. En el nombre de Jesús bendigo a los oyentes y suplico porque sus faltas sean cubiertas. Señor, y por tu gracia sean guiados con tu divina sabiduría. En tu nombre oramos. Amén. Bien, hermanos, hemos venido estudiando Mateo, el Evangelio del Reino, el Evangelio que presenta a Jesús como Rey Supremo. Y vinimos meditando en las características de la personalidad o carácter de un militante genuino en el reino de Dios. ¿Cómo saber que alguien de verdad es convertido, es genuino en cuanto a la fe en Cristo? Sencillo. Mire las bienaventuranzas. Filtre el ser de una persona a través de las bienaventuranzas y descubrirás al final qué tan genuino es. El ser, la descripción del ser en su característica interna está allí en esas 9 bienaventuranzas. Si somos como dice allí, seremos muy felices, exitosos, tendremos un viaje, una aventura segura, una aventura mayúscula y una llegada a un puerto seguro. Tendremos un buen viaje, buena aventura, bienaventurados seremos. Si somos, entonces nosotros seremos útiles en este mundo. Seremos como la sal que le da sentido a la vida en medio de todas las personas y de todas las circunstancias. Nuestra vida en sí mismo tendrá sentido, por eso se parece a la sal, cuando tenemos esas 9 características. Las estudiamos en el anterior devocional. Nos sentimos necesitados del Señor, nos arrepentimos como un modo de vida, nos sujetamos a las autoridades, rechazamos a lo malo y a los malos, somos generosos, benignos, somos desinteresados en andando por este mundo, somos pacificadores con los demás y sembramos a Cristo. Soportamos
el rechazo de los que no creen en el Señor. Nos identificamos como cristianos y además de eso soportamos las pruebas y las contradicciones por ser creyentes. Si eso sucede, seremos útiles. Nuestra existencia tendrá un sentido verdadero y trascendental en la tierra y en la eternidad, amados. Seremos como la sal, le daremos sentido a la vivencia, a la convivencia. La gente encontrará espejos a seguir por nuestro carácter especial y superior. Pero todo no se queda en el ser, en el interno carácter. Hay también un hacer, y ese hacer tiene que ver con las obras. Si la sal hace referencia, según Jesús, al poseer un carácter interno superior especial, un temple, una humildad, una mansedumbre, una convicción muy especial, una paciencia, una actitud, una generosidad, una intención. Hermanos, la luz tiene que ver con unas obras que ven en nosotros, unos hechos que se ven externamente. Por ello dice, vosotros sois no solamente la sal del mundo, de la tierra, dice, de la tierra. No somos solamente gente benigna internamente que poseemos trazos de la personalidad de Dios, del carácter divino, sino que hacemos, actuamos totalmente diferente a la mayoría del mundo. Somos luz, nos ven con los ojos, actuando, hablando, reaccionando de manera diferente. Por ello, la sal se asocia a carácter y la luz se asocia a hechos, a obras. Por ello, el versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y de esa manera glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sí, el ser y el hacer del reino de los cielos. Porque en Mateo presenta a Jesús como el Rey, el supremo Rey, el victorioso Rey y finalmente el que nos llama a militar en su reino, siguiéndolo a Él. ¿Y cómo es Él? Es la pregunta del millón. Porque veíamos en Mateo capítulo 4, versículo 19, venid en pos de mí. Venid en pos de mí. Esa pregunta, ¿cómo ir en pos de Él? Responder a esa pregunta es todo un despliegue de conocimiento y sabiduría celestial. La pregunta es, ¿cómo es Él? Para ir en pos de Él necesitamos saber cómo es Él, para posesionarnos en Él, para que Él viva en nosotros y a través de nosotros. Amados, eso es lo que responde los capítulos 5 y 7. A esa pregunta responden los capítulos 5 al 7. Pues Él, hermanos, es o tiene un ser conforme a las 9 bienaventuranzas y tiene un hacer conforme al resto del capítulo 5, a todo el capítulo 6 y a todo el capítulo 7. Veamos entonces, repasemos entonces el hacer de un cristiano que sigue las huellas de Cristo. Por allá un catecismo antiguo católico decía, ¿qué es ser cristiano? O la pregunta exacta era, ¿qué quiere decir cristiano?
Era un catecismo que era planteado o estructurado con base en preguntas y debajo estaban las respuestas. Y decía, respuesta, cristiano quiere decir hombre de Cristo. No hay nada más verdadero que eso. Sin embargo, precisamente para los romanos, pues dicen que cristiano quiere decir hombre de Cristo, pero para ellos también es hombre del santo, hombre de las ánimas, hombre del Papa, hombre de la Virgen, hombre de los muertos. Creen en todo. Pero cristiano, como ellos lo decían y lo dejaron de enseñar, y lo dice la Biblia, renglón por renglón, 27 libros, cristiano quiere decir hombre de Cristo. Sigue las huellas de Cristo. ¿Quieren conocer a Cristo? ¿Quieren ir en pos de Él? Para que Él te añada a su reino y te utilice y resplandezca a través de ti. Sencillo, desarrolle el carácter de Cristo, que son las 9 bienaventuranzas, y haga lo que hace Cristo, que es la ley, el hacer. Por ello, después del 16, es decir, en el 17, después de plantear, vosotros sois la luz del mundo, los que no solamente tienen un carácter, sino un hacer diferente, comienza a hablar de la ley. Porque la pregunta es, ¿dónde está descrito el hacer del cristiano para parecerse a Cristo? Pues el hacer está en la ley. Observen, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Porque de cierto les digo, señores cristianos, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que se llame cristiano y quebrante uno de estos mandamientos que parecen muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquier cristiano que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia, vuestra rectitud, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, que solo liturgias y formas nada más, no entraréis en el reino de los cielos. Sí, amados, hasta el versículo 20 he leído. La ley describe el hacer. A renglón seguido comienza a traducir la práctica de la ley antigua traída al Nuevo Testamento, al Evangelio, a la vida del cristiano y de la iglesia. Hay una ley que cumplir, ni una jota ni una tilde dejará de cumplirse la ley. Sí, hermanos, alguien puede decir con base en Romanos de manera ingenua que ya no somos salvos por ley, ya no vivimos por la ley. Sí, es verdad, no somos salvos por la ley, pero sí vivimos por la ley. No somos salvos por la ley no salva, salva la fe en Jesucristo. Él cumplió en la cruz la ley sacrificial, sacerdotal, el montón de leyes de corte cruento, había sangre de por medio. Él cumplió con toda la ley sacrificial levítica. Ya no necesitamos matar novillos, toros, ovejas, carneros, palominos, corderos, no, cabras, no. Esa ley sacrificial de salvación ya la cumplió Jesús en la cruz. Cuando creemos en Él y en su obra en la cruz y nos la endilgamos, quedamos salvos. Ya cumplimos la ley de la salvación. Pero el resto de leyes, todas las demás, son la ley de la bendición. Una cosa es ser salvo y otra cosa es ser bendecido. Hay salvos que no son bendecidos y por ello no son luz en el mundo. El problema del más allá ya está resuelto. La salvación. Jesús murió por
por todos los que creemos en Él y ya tenemos la salvación resuelta, el más allá. Vida eterna es lo que Él ofrece. Pero el más acá, la bendición, el aquí y el galardón el día del juicio, depende del cumplimiento de la ley. Jesús se ganó en la cruz tu salvación, amada, amado. Él se la ganó. Dios Padre no pasará por encima de la sangre de Jesús en su vida. Mientras tú mantengas la fe en Cristo Jesús como tu Señor y tu Dios y lo adores y creas en Él y lo invoques y lo alabes y permanezca en su cuerpo, el cuerpo de Cristo en la iglesia, usted es salvo independiente inclusive de tus yerros. Pero la bendición, provisión, protección, dirección, abundancia, libertad, salud, etcétera, dependen de tu obediencia. La fe te salva, la obediencia te bendice. La fe en Cristo te salva, la obediencia a la ley te bendice. ¿Por qué? Porque te convierte en luz. Estás haciendo el hacer de Dios. Es claro, entonces, que la luz del mundo somos los cristianos porque cumplimos la ley. La ley del Señor, los mandamientos, como dice Jesús, que ni una jota ni una tilde de ellos dejarán de exigirse y de cumplirse. Es necesario que cumplamos esa ley minuciosa y meticulosa. Esa ley que habla de todas las áreas de la vida, hasta del buen comer, hasta de la buena alimentación, hasta del mirar, cómo hablar, cómo actuar, cómo comprar, cómo vender, que habla de la amistad, que habla absolutamente de todo, de la relación con Dios, con nosotros mismos, con los demás, con nuestra labor, con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestro futuro. Está legislado todo. Como cristianos tenemos la obligación suprema de conocer esa ley en todos sus detalles, la letra menuda de este nuevo pacto, y cumplirlo, so pena de no ser bendecidos. El Señor ya hizo lo que tenía que hacer para salvarnos, sacrificar a su propio Hijo, y nos ha salvado de las garras del diablo y de las garras del eterno infierno. Ahora, esa salvación, para poder disfrutarla y recibir galardones finales por siempre en el reino de Dios, tenemos que aprender la jurisprudencia celestial y obedecerla, dice Jesús. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, honramos tu verdad. Gracias por darnos la salvación y la vida eterna. Bendito seas por mostrarnos cómo debemos ser y qué debemos hacer. Te pedimos que por el Espíritu Santo seamos capaces de ser diferentes, de llevar esas 9 características en nuestro carácter de las bienaventuranzas, descritas allí con entera claridad. Y queremos también aprender a hacer luz en el mundo a través del cumplimiento de la ley, haciendo obras propias de alguien que refleja a Dios en el mundo. En el nombre de Jesús ruego por mí y ruego por mis hermanos que oyen, y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo,
Cali, Colombia.